Hay que entender lo que estamos asumiendo a la hora de invertir en una compañía. Y la historia al final es la esencia de todo, es entender dónde va a estar una compañía y cómo vas a casar toda esa narrativa en tu valoración. Comentabas en una de tus cartas que hay un libro que te gustó mucho, se llama Narrative and Numbers de Aswad Damodaran. Damodaran ha salido en este podcast un montón de veces. Es el padre de la valoración de empresas, por lo menos es uno de los profesores que a nivel matemático más comparte, más divulga sobre ello. Luego a nivel cualitativo hay cosas que, bueno, hay que verlo en perspectiva. También es muy amarrategui, es una persona que nunca le da margen de seguridad a nada y es una cosa así que es complicado que le salga nada. Claro, a mí me choca mucho que entonces no inviertes en nada, nunca te da margen de seguridad en nada. Sí que a nivel matemático, a nivel de ayudar a la gente a hacer valoraciones de empresas, es un libro abierto, es una barbaridad, ¿no? Y en este libro explica, y lo comentabas en una de tus cartas, 5 pasos súper interesantes para conocer a una compañía y descifrar si se puede ser una buena tesis de inversión o no. El paso 1 decía de desarrollar una historia para el negocio que estás analizando. Es decir, paso 2, probar la narrativa para ver si es posible, plausible o probable. Paso 3, convertir la narrativa en generadores de valor. Paso 4, conectar los generadores de valor a una valoración, en una valoración. Y paso 5, mantener abierto el bucle de retroalimentación. Hablemos del primero de ellos, que es el tema de desarrollar una historia para el negocio en el que estamos analizando. Al final uno tiene que entender que consciente o inconscientemente cuando invierte en una compañía está asumiendo una historia que va a pasar. Tú inviertes, hay gente que a lo mejor dice, no, estoy comprando a PER 3, no miro nada más. Vale, pero ese PER 3 está descontando a los precios actuales algo que va a pasar con esa compañía, con ese sector los próximos años. O tú directamente estás asumiendo algo cuando haces esta inversión que va a suceder, seas consciente o no. Entonces, la narrativa es qué pensamos que va a pasar con una compañía los próximos 5, 10, 15 años, lo que uno quiera. Entonces, es dónde va a estar la industria, dónde va a estar la compañía dentro de esa industria y entender por qué llegamos a esa conclusión. Entonces, es un ejercicio muy enriquecedor porque muchas veces hay gente que simplifica en exceso a lo mejor un modelo, asume unos crecimientos muy alegres y puede llegar a disparates absolutos sin darse cuenta del mercado tiene este tamaño y con los crecimientos que estás poniendo va a acabar por encima del 100%, por exagerarlo. Hay que entender lo que estamos asumiendo a la hora de invertir en una compañía. Y la historia al final es la esencia de todo. Es entender dónde va a estar una compañía y cómo vas a casar, que es el ejercicio que hace Damodaran en el libro, toda esa narrativa en tu valoración. Es curiosa esta anécdota. Es amarrategui, y él lo cuenta en el libro también. Le pasó... lo dice también en el libro. Le pasó un caso concreto con Uber. Sí. Hace muchos años él hizo un análisis de Uber con el tamaño de mercado potencial por cuánta cuota puede robar a los taxis, cuánta gente lo va a usar, precio, bla, bla, bla. Esto va a valer 3.000 millones de market cap o lo que sea. Entonces, pues para mí esto está muy caro, no tiene sentido invertir. Y Uber contaba, que creo que todavía cuenta, con un inversor muy conocido dentro del mundo de Venture Capital, que es Bill Garley, que era accionista, y entonces leyó esto y dijo, esto no hay por dónde agarrarlo. Entonces él se lleva con Damodaran, se conocen, y le avisó, voy a escribir un post y no voy a ser precisamente generoso con tu análisis, te lo estoy avisando por si alguien te dice algo, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que Bill Garley no analizaba Uber pensando en que la narrativa era que el mercado potencial de Uber era atacar a los taxis. Él incluía otras muchas más cosas. Dices que el mercado potencial no es ese, es 4 veces más. Esta compañía va a tener un efecto red, una plataforma para ser una empresa de logística también. Va a quitar clientes a las empresas de alquiler de coches. La gente va a dejar de utilizar su coche propio para también utilizar el Uber. Entonces, tu mercado potencial es mucho más grande. Y esa es la narrativa, la historia que Damodaran estaba asumiendo, era muy diferente, mucho más conservadora que Bill Garley. Entonces, es muy importante el tema de qué estamos asumiendo para el mercado y para una compañía, porque puede cambiar drásticamente la valoración. Bill Garley decía que esto valía 30.000 millones en aquel momento, Damodaran decía 3.000, solo por ese pequeño, entre comillas, matiz de cuál es el tamaño potencial de mercado que podía atacar esta compañía. Por eso es tan importante la narrativa y entender qué estamos asumiendo cuando estamos invirtiendo. Entonces, el primer paso es precisamente entender qué historia queremos asumir en nuestra valoración, qué narrativa vamos a asumir de la compañía. Y para eso, lo primero que hay que hacer es entender el pasado de una compañía. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Y esto es un latazo, pero hay que hacerlo. Y nos dedicamos 1 o 2 días enteros solo
a picar los datos de los 10, 12 últimos años de cada compañía que es potencial inversión. Y luego eso va creciendo, porque si te haces accionista, sigues actualizando y claro, llegas al final a tener un histórico de 20 años de algunas compañías que te conoces al dedillo, pues toda la historia de esa compañía. ¿Qué tenemos que picar? El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo y tratar de desgranar al máximo cada una de las partidas. Las notas estas que vienen después, las 30, 35 notas, pues mirar cada una de ellas, entenderlas y también dejarlo todo picado de los últimos 10 años. Para la gente no lo entiende, las notas es en los estados financieros o los 10K. Las notas explicativas. Sí, notas explicativas que están al final del todo, pero las notas dejan mucha información y aclaran muchas cosas que también es que sin eso no puedes entender la contabilidad de una empresa, es absurdo no mirarlo. No puedes pretender valorar una compañía sin entender cómo está contabilizando ciertas cosas, los segmentos que tiene y demás, y todo eso está en las notas, no está en la foto agregada de una cuenta de pérdidas y ganancias o de un balance, ¿no? Entonces, pues hay que perder, entre comillas, ese tiempo para entender cómo hemos llegado a donde estamos con esta compañía, con este negocio y con esta industria. Porque no vale hacerlo solo con la compañía que estás mirando. Tienes que entender otros jugadores que operan también, cuál ha sido su historia. No hace falta que llegues a tantísimo detalle como vas a hacer con la compañía que has decidido que te vas a mirar en ese momento. Pero sí tienes que entender el histórico. ¿Por qué? Porque vas a entender cuál ha crecido más y por qué. ¿Cuál ha hecho mejor? ¿No? Coges las ventas de todo el sector. El sector ha crecido a este ritmo. La mía ha crecido por encima o por debajo. ¿Qué está pasando ahí? Eso ya te dando pistas del posicionamiento competitivo de cada compañía y de cara al futuro, a tu narrativa, eso te da pistas también. Sí, la cuota de mercado que tiene también. Cuota de mercado, si tiene poder de fijación de precios, si no lo tiene, un negocio que va a volumen, no va a volumen. El mercado a cuánto va a crecer se supone a nivel general, las estimaciones, porque todos son estimaciones y si el sector son debatibles. Ha crecido el sector a esto y la compañía que más crecía era tanto porcentaje, ¿por qué voy a asumir ahora que va a crecer muy por encima? No tiene sentido. Pues sí, no lo sé, pero tienes que ser consciente de cuánto ha crecido a lo largo de la historia y cuánto estás asumiendo tú a futuro y por qué. Y cuidado, el sector, el mundo es cambiante, lo decíamos antes. Por supuesto, hay disrupción. Exacto. Entonces, hay industrias que a lo mejor desaparecen dentro de 5 años. No te puedes creer la historia hasta aquí. Piensa en Nokia. 2007 era el líder indiscutible, que esta es otra que tienes que mirar de una industria cuando miras el histórico. Si es una industria cambiante, es una industria madura, es una industria emergente, no es lo mismo negocio de refrescos, que es súper estable la cuota de mercado de los grandes jugadores, que el negocio de dispositivos móviles. Cuando Nokia tenía un 50% de cuota de mercado en 2007, 2 años después había desaparecido la compañía. Es que no tiene nada que ver un sector con otro. Y eso hay que entenderlo también cuando estás marcando o pensando en esa narrativa que vas a meter en tu valoración. O si es un negocio cíclico, una industria cíclica, no es cíclica. Son cosas diferentes. O sea, gente que está a lo mejor invirtiendo en las etapas más iniciales de ciertos sectores o empresas, toda su valoración es narrativa. Exacto. No hay números, no hay apenas, que también puede ser lo más rentable, pero también lo más arriesgado, ¿no? Porque no hay nada en el horizonte, solo tu narrativa, ¿no? El segundo paso, que es probar la narrativa para ver si es posible, plausible o probable. Ahí sale el tema de los escenarios que estábamos hablando, ¿no? La probabilidad de que suceda X escenarios. Claro, porque luego al final la narrativa a su vez puede tener subnarrativas. Tú estás asumiendo muchas cosas y lo bueno es que puedes decidir algunas cosas asignarle una probabilidad más cierta o menos cierta. Entonces, yo aquí lo que recomiendo es que cuando haces un ejercicio de valoración, pues te marques 3 escenarios, los típicos. Uno más positivo, uno base, que sea el más probable, y uno incluso negativo, donde pasen pocas cosas de lo que crees que podría pasar y si incluso te pasen cosas malas, ¿no? Entonces aquí hay determinadas compañías donde quizás se ve más claro. El tema de escenarios o narrativas posibles es interesante tenerlo en cuenta, pero yo no recomiendo invertir en base a eso. Porque al final es como invertir en opcionalidad. Son escenarios mucho menos probables que sucedan, pero que si suceden te hacen ganar mucho dinero. Lo que decía de Uber, por ejemplo, había mucho de posible y no tanto de probable en lo que decía Bill Gurley. Por ejemplo, pensemos en el vehículo autónomo. Hace unos años, nosotros, lo decía, era accionista de Google, accionistas de Baidu durante muchos años, seguimos siéndolo, y fueron las 2 compañías más pioneras con el tema del vehículo autónomo. Pues en sus inicios eran una narrativa que no incorporábamos a nuestra valoración, porque entraba dentro de lo posible, pero no lo pensábamos que fuera probable, o no queríamos pagar por ello, vamos a decir, ¿no? Es como una opción gratuita que te llevas en tu inversión. ¿Qué sucede? Genial. Pero yo no voy a incluirlo en mi narrativa, en mi historia de la compañía y en mi valoración, porque no le asigno tanta probabilidad.
Con el paso del tiempo que ha pasado, se han desarrollado esas tecnologías y especialmente en Waymo dentro de Alphabet y Baidu con Apollo Go, con el servicio de robotaxis, sobre todo Baidu está ya empezando a monetizar incluso este servicio. O sea, ya es una realidad. Hemos pasado de asignábamos 0 probabilidad a que es que está pasando. Y eso ha pasado solo en unos años. Entonces, ahora ya puedo incorporar en mi valoración algo de esto, en mi narrativa, en mi historia de Baidu. Pero hace unos años no lo incorporaba. Entonces, ese es un poco el juego que tienes que hacer. En tu tesis de inversión, ¿qué crees que tiene más sentido asumir porque le asignas mucha probabilidad de que vaya a suceder y qué no? Porque muchas veces los inversores, una compañía muy polémica, aquí no voy a entrar a valorar si tiene sentido la inversión o no, pero el caso de Tesla, muy claro. Tesla, ¿qué narrativa está asumiendo la valoración actual de mercado? ¿Que es una compañía de vehículos eléctricos o ya estamos metiendo que va a ser otras 20 historias? Sí, se mete muchas más cosas. Pues ahí entra en cada uno como artificial, claro. Se mete muchas más cosas, software, de todo. Eso decía Jim Chanos, por ejemplo, el famoso inversor que se pone siempre corto de las compañías, él estaba corto de Tesla y decía, la gran magia de Musk es haber transformado la narrativa de Tesla a que no es una compañía de automóviles. ¿Podrá pasar o no podrá pasar? Yo eso no lo sé ni tengo capacidad para entenderlo, pero el mercado ya está descontando esos escenarios posibles y no tanto probables. Y yo por lo menos como inversor no juego eso. Pero bueno, hay gente que está cómoda jugando a eso. Pues bueno, cada uno que sea consciente. Hay que ser consciente de qué estamos asumiendo en la inversión. A los que te venden muy bien una narrativa normalmente se les llama visionarios. Exacto. Y ahí ya tienes que apostar si crees en ese visionario o no.